está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado. Una verdadera tragedia, ¿sí? Con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. A él no le interesa usar los porcentajes porque sabe que si usa los porcentajes se va a notar que hay resultados favorables en cuanto a toda la inseguridad que había en México. Y bueno, déjenme platicarles entonces qué fue lo que sucedió. Llega Jorge Ramos a la mañanera hablando del número de muertos y llevando toda la narrativa que ya hemos hablado aquí de toda el gasto que están haciendo desde Estados Unidos para dar noticias falsas en México todo el tiempo. Entonces llega Jorge Ramos a decir lo mismo. ¡Qué casualidad! A decir lo mismo y a mostrar lo mismo que hace que saca su numerito de tantos muertos hay en México. Chequen ustedes esto. Gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente: si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado, abrazos no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, entonces él llega con los números. Primero, ¿qué es lo que están haciendo? Uno, alargar la noticia. Como la dijeron el sábado, pues ya duró sábado, domingo, porque no estaba AMLO, y ahora lunes. Entonces, ellos saben que las noticias duran poco. Entonces, mandan a su periodista para que dure más tiempo, para que se hable más de esta filtración, porque ahorita van a ver que Jorge Ramos va a empezar a hablar de los periodistas. Los periodistas están en peligro, matan a periodistas en México. ¿Ok? Bueno, entonces, pues lo que él va a hacer es estar mencionando todo el tiempo este número de los periodistas. ¿Qué es lo que él hace? Está manipulando la información de los datos. Les pongo un ejemplo muy sencillo, no nos vamos a meter muy de lleno a las variables. ¿Qué son las variables? Pero sí les voy a poner este ejemplo. Hagan de cuenta que yo entro a un restaurante, a una empresa y prometo disminuir la deuda de esa empresa. La empresa tiene 100 millones de pesos de deuda, pero yo solamente disminuyo 1 millón, entonces yo nada más estoy disminuyendo el 1% de la deuda. Y yo me vanaglorio y digo, es que vean, o sea, logré bajar 1 millón de deuda. Me dicen, pero eso es 1%, pero es 1 millón, porque 1 millón, bajarle la deuda no es lo mismo a 100 millones a bajarle la deuda a 10 millones, ¿verdad? Porque en el primer caso solamente es 1% el resultado y en el otro caso ya es un 10%, ¿verdad? Algo así. Bueno, pues entonces lo que está sucediendo es que van a ustedes a notar a continuación que Jorge Ramos no usa los porcentajes. Jorge Ramos usa el número y el número y el número y el número, y no lo van a sacar, que no va a dejar de mencionar el número de muertes. Entonces, a él no le interesa usar los porcentajes porque sabe que si usa los porcentajes se va a notar que hay resultados favorables en cuanto a toda la inseguridad que había en México. Él no sale del número, como si yo no hubiera salido de, pero la bajé 1 millón, sí, pero debes 1,000 millones, sí, pero debes 100 millones, ¿verdad? No, pero fue 1 millón, fue 1 millón, no, pero es el 1%, pero es 1 millón, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a ver. Yo lo quise explicar porque él lo van a notar que todo el tiempo está hablando del mismo número y nunca menciona porcentajes. Los gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente: si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado, abrazos no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes te los voy a mostrar de manera distinta. ¿Por qué no pones el número de homicidios por gobierno? Homicidios dolosos. Sí. Dolosos. Depende cómo veas las cosas, porque es tu pregunta de siempre. Es que es el problema de siempre. Sí, fíjate desde que hace 5 años. No. El problema de siempre era la corrupción, que ustedes solaparon. Los comunicadores al servicio del régimen
o al servicio de grupos de intereses creados. Yo critiqué a Felipe Calderón y a Peña Nieto. Tú debes saber que no hay texto sin contexto. Si tú me das un dato así y no se tienen los antecedentes, pues entonces sí gana el sensacionalismo. Aquí, Jorge, para periodismo de investigación, no periodismo sensacionalista, es importante ver cómo, y ese sería un tema de investigación, ¿por qué? Si en el 2006 habían 10.452 homicidios, ¿qué lleva a Calderón a declarar la guerra? A lo mejor coincidimos de que es altísimo lo que ha pasado con nosotros, pero mira cómo estaba debajo. Pero vea cómo está ahora. Sí, no, pero espérate, vamos despacio. Aquí entra Calderón y lo sube 200% y declara la guerra. Aquí cuando estaban ustedes callados, piensan como tú de que todo se resuelve con balazos. No es mi propuesta tampoco. Sí, estás diciendo de que si no va a cambiar la estrategia, ¿no?, que estamos siguiendo. Que no ha funcionado, la militarización no ha funcionado. Nosotros no vamos a cambiar la estrategia. Él dice, no ha funcionado, y también lo dijo al principio, como usted ve, no funcionó. A ver, ¿qué no se supone que un periodista es imparcial? No está dando su opinión. Él ya dijo, no funcionó, aunque el presidente está mostrando ahí que tiene un 20% menos la incidencia delictiva. Él dice, él ya lo dio por hecho, no funcionó, y es la segunda vez que lo dice. Estrategia, remataban a los heridos. Y aquí, ustedes o las empresas en las que trabajan ustedes guardaban silencio. Empezó a bajar. Y aquí estamos. Y ahora, en el 23, ya tenemos una disminución de cuando llegamos, un 20%. Esta es una parte. La violencia tiene que ver con robos. En eso hemos avanzado. Secuestros, hemos avanzado. En general, hemos avanzado. Entonces, si ahí dice menos 20%, esos son resultados favorables, le guste a él o no. Otra cosa que tiene que ver con las variables es que no es lo mismo que si tú estás en una escuela y quieras dar resultados, te digan 2 niños se portaron mal, no es lo mismo que 2 niños se porten mal cuando en la escuela nada más tenían 10 alumnos, a que 3 niños se porten mal cuando la escuela ya tiene 100 alumnos. Aunque hayan 3 niños que ya se portaron mal, tú estás dando resultados como director, por decirlo de alguna forma, de la escuela, porque la escuela ya tiene 100 alumnos más. Entonces, no es lo mismo la cantidad de personas que había en los periodos de los gobiernos anteriores, porque hay más mexicanos, porque nacen más mexicanos, porque los que eran niños o adolescentes ya son adultos ahora, y porque vienen de toda una bola que se ha hecho de delincuencia, que han crecido las bandas con Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? Todas las bandas criminales que crecieron, lógicamente eso va a traer resultados más grandes, como una bola de hielo que se va haciendo más grande. Sin embargo, Jorge Ramos no salió todo el tiempo de estar hablando del mismo número, no salía del número, ¿no? Este número. Él no quería ver variables, no quería hablar de otras cosas, pero fíjense qué curioso, porque el presidente le dijo muchas cosas. Le dijo, nosotros estamos luchando, hemos luchado por todo esto. Inclusive ustedes recuerden que el presidente metieron demandas por todas las armas que entraron desde Estados Unidos. ¿Qué expresidente, Felipe Calderón, Peña Nieto, quién de ellos metió una demandó a Estados Unidos por meter más de 700,000 armas a México? Porque él no decía nada cuando estos expresidentes les compraban armas a su jefe, Estados Unidos. Nosotros cooperamos para que no se introduzcan precursores químicos, y lo hacemos por cuestiones humanitarias, porque esa sí es una tragedia. Nosotros, si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver. Así que te diría que me canso. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan 8 meses. Pero si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes que no se atendía, con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos, se va a resolver. Me preocupa que nosotros... Y fíjense qué curioso, ¿no? Porque donde le da en la torre es que pues no salía Jorge Ramos de su número. Yo les puse algunas partes y le dice, no, es que esto es una verdadera tragedia, presidente. Y dice, no, ahí te va, ¿cuál es la verdadera tragedia? Ya sé. De sus datos, en el 2023 hubo 29.675. Sí, aquí está. Es una verdadera tragedia eso. Aquí está. No. Una verdadera tragedia. Le preocupa a los mexicanos. Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, sí, con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Sí, una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes al año. No dudo eso. No. Quiero traerla a México, donde estamos es ahora. Que si nos vamos a esas cifras, sí, no puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. ¿Usted conoce a los mexicanos cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No. Es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores. Y la
respeto. Pero no me va a te decir dije, que México es un país pacífico. México es un país muy violento. no es un país pacífico, fíjate. Con 166,000 muertos en 5 años. Es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Entiendo esas partes, la entiendo. Sí, y no. respeto esos datos. Tú sabes que se han venido a vivir a la Ciudad de México 500,000 estadounidenses, que está llena la ciudad de estadounidenses. ¿Sabes cuántos homicidios diarios hay en la Ciudad de México? Menos de 2. Y 81 a nivel nacional. Por eso, ¿dónde están? O sea, estamos hablando de lugares muy localizados. ¿Dónde crees tú que hay más homicidios? De los 80 que mencionas, hasta el 15% de esos 80. Es decir, de 80. En Guanajuato, donde gobierna desde hace 30 años el conservadurismo, al que defienden muchos que están en contra de nosotros. ¿Tú has hecho algún reportaje sobre Guanajuato? He hecho ¿Qué pasa en Guanajuato? muchísimos reportajes sobre. ¿Se fijan que cuando el presidente quiere hablar de los resultados? Sí, eso ya lo sé, así como que no hable de eso. Qué grueso, ¿no? ¿Quién es Jorge Ramos o quién es Estados Unidos para preocuparse por nosotros? Después de que estamos viendo la situación que ellos sí están viviendo con el fentanilo. Aquí no hay en ningún lugar que veas las calles con zombies, como lo vemos allá con el fentanilo, que tienen un problema, ¿no? ¿Gracias a quién? A sus policías, a la CIA, ¿verdad? Que rentaban el rancho, ¿verdad? Sí, todos no sabemos esa historia. De este narcotraficante, se me fue el nombre del narcotraficante me dio que estaban rentando, ahorita me acuerdo, y ellos rentaban este rancho para que los contras de Nicaragua pudieran practicar. Y a favor de todo es Caro Quintero. Y en cambio, ellos metían toda esta droga de Caro Quintero a Estados Unidos. Y ellos traían armas a México. Era un gana-gana para ellos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esta gente que está enferma en Estados Unidos es gracias a la CIA, ¿verdad? Ellos mismos lastimaron a su propio pueblo. Ahora, el problema es la oferta, no la demanda. Si tú le ofreces a todo el mundo tu producto, pero ellos no lo quieren, pues no lo puedes vender. El problema es toda la oferta que hay, toda la gente enferma, toda la gente que necesita de estas cosas. Ese es el problema, ¿verdad? Pero fíjense qué curioso, pues él se fue directamente a los periodistas, ¿verdad? Es que no mueren. Qué casualidad que vemos que estos periódicos que les acabo de mostrar están hablando de esta filtración que hacen a periodistas mexicanos y que no filtraron a los periodistas estadounidenses. Y qué casualidad que Jorge Ramos viene a hablar de los periodistas asesinados. 34% menos. Ya quedamos en el 20% en disminución de homicidio. Pero son 190,000 muertos, señor presidente. Sí. Es una cifra terrible. Ya te dije, robo total. Otra, mira esto. Entiendo que ciertas cifras han bajado. Yo le presentaba el caso de los feminicidios, el caso de 43 periodistas, señor presidente, que han muerto durante su sexenio. Eso también. Nos llevaría muchísimo tiempo tratar eso, de debatir sobre. Pero es algo que nos duele a nuestra profesión. No, pero nosotros no estamos descuidando eso. ¿Sí? Pero ve la acción que acaba de ocurrir. Mira, feminicidio. La mayoría de los casos de periodistas asesinados se han aclarado y se ha detenido a los responsables. Están en la cárcel los responsables. Aquí no hay relaciones de complicidad con nadie, ni se permite la corrupción, ni se permite la impunidad. Eso es otra cosa. Pero sí reconoce que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. No. Las cifras son fuera de Gaza, donde hay una guerra. Nos llevaría tiempo. Yo te diría que es más peligroso Estados Unidos. Tome. No, le dio con todo. Fíjense, qué tremendo. Esto que les estaba mostrando de los datos, chequen. Aquí estamos viendo, este doble crimen ha llegado pocos días después del asesinato en Sinaloa de Luis Enrique Ramírez, un periodista cuyas columnas de opinión solían poner bajo escrutinio las acciones de los políticos locales. Luis Enrique Ramírez, el influyente periodista mexicano que fue hallado muerto junto a una carretera en Sinaloa. Ante la alarmante cifra de asesinatos de periodistas este año, organizaciones de derechos humanos han exigido a las autoridades que llevan a cabo estas acciones poner fin a la cultura de la impunidad que sufre la nación. Más de 150 periodistas han sido asesinados desde el año 2000. Muy pocos casos han sido resueltos. La mayoría, fíjense bien, de las víctimas suelen ser reporteros en estados plagados por violencia vinculada al narcotráfico y la corrupción. Pero estamos viendo aquí que dice reporteros locales, ¿sí? Si ustedes se van y analizan cada uno de los casos de los periodistas que han muerto, han sido
por políticos que en su misma localidad ellos han señalado. No son de parte del presidente. El presidente no lo han podido enlazar con ninguna banda criminal, y quienes pusimos al presidente en el gobierno no fue el narcotráfico, fuimos nosotros los mexicanos. ¿Ustedes creen todo lo que han espiado el presidente y no han podido demostrar nada? ¿Ustedes creen que no hubieran sacado algo, realmente datos, pruebas? No. La única prueba que tienen es que recibió la carta de la mamá del Chapo, que quería ver a su hijo y que quería ayudar. Es la única prueba que tienen. Y eso no es una prueba, porque el presidente siempre se ha visto amoroso con los adultos mayores, principalmente con ellos. Ahora, fíjense, volvemos a hablar, hemos comentado de esto. ¿Saben qué dice este artículo del de Baker Institute? Bueno, dice que el presidente es un populista, que Pemex está estancado, que la seguridad está cada vez peor, que no hay energía y que no se le invierte la energía. Fíjense, puras mentiras, pero quiero que cada cosa que estoy diciendo, ustedes la relacionen con lo que dice Xóchitl Gálvez, Lili Téllez, Kenia López Rabadán, o sea, los mismos, es exactamente la misma narrativa. Dice que en las elecciones están manejadas por narcos, que hay malversación de fondos públicos, que hay muy malas relaciones con Estados Unidos, que quieren frenar el flujo de la migración porque que a AMLO no le importa porque están metiendo el fentanilo desde México. Dice que el 65% de la seguridad está, ¿cómo se dice?, aumentando. Fíjense, está aumentando el 65% de la inseguridad, más bien, y que es el máximo, que nunca había estado el país tan mal. Y dice que AMLO es popular. Fíjense esto no lo puedo creer. Todo está así súper mal, pero dice, AMLO es popular, pero no más que los presidentes anteriores. Eso es lo que dice. Si no, ustedes chéquenlo, por favor, léanlo para que vean, que corroboren que todo lo que les estoy diciendo es verdad. Bueno, entonces dice que se preocupan en Estados Unidos porque no se pone del lado de Estados Unidos, de lo que los intereses de Estados Unidos. Eso es lo que dice ellos, y quienes están avalando toda esta información es, pues ya sabemos, hablamos de que el embajador James Baker está metiendo dinero en esta campaña, Thomas McLarty también, la fundación Peter J. Sharp, que les decía que son los dueños inmobiliarios de casi todo Nueva York. Y bueno, ¿a quién está defendiendo y a quién está respaldando? Xóchitl Gálvez, Claudio X González, porque también hablábamos que está Alfa, Sigma, todas las empresas, Kimberly Clark, las más poderosas. ¿Y a quién están defendiendo? Pues Estados Unidos, que es una nación que ha matado a más de 20 millones de personas en 37 naciones, víctimas desde la Segunda Guerra Mundial, con todas las guerras que Estados Unidos ha tenido. A esta nación, ¿sí?, le está pidiendo Xóchitl Gálvez, como yo ya se los mostré en otros videos, le está pidiendo que venga a observar las elecciones. A esta nación que tiene más de 20 millones de personas muertas en 37 Naciones Unidas. Hoy precisamente ponía Felipe Calderón su foto junto con Aznar. Aznar, el presidente de España, tuvo que ver también con la guerra en Irak, donde según ellos habían armas, ¿cómo se dice?, masivas en Irak, y que por eso los iban a atacar. Y te quedas, ¿cómo es posible? Nunca encontraron esas armas y murieron muchísimas personas. Y Aznar tuvo también que ver. Y bueno, Felipe Calderón ahí con Aznar, pues dos genocidas juntos, por eso se llevan tan bien.